Saludos, iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno que estás allí conectado en esta hora, adorando el nombre del Señor. Así como cantábamos en esta mañana acerca de la gracia de Dios que nos ha alcanzado, hoy en esta cuarta parte de la serie Mi Dios, vamos a estudiar acerca de la bondad, la paciencia y la gracia de Dios. Pero antes de continuar, vamos a orar para que sea Dios quien hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre, te adoramos en esta hora, invocamos tu nombre entre nosotros. Reconocemos tu poder, Señor, y tu autoridad en nuestras vidas y en todo el universo. Y en esta hora, Señor, queremos entregarnos delante de ti para que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas, edificándonos, Señor, llenándonos de esperanza y dándote, Señor, a ti la gloria y la honra en todo lo que vamos a hacer. Prepara, Señor, tú nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hemos estado durante las últimas 4 semanas estudiando acerca de la persona de Dios, de ese Dios que se ha revelado a su pueblo a través de las Escrituras, pero que también se ha revelado en la creación. Hemos visto ya acerca del poder de Dios, de la santidad de Dios. Hemos visto sobre la omnisciencia de Dios, su omnipotencia, su santidad, que lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar acerca de la bondad, la paciencia y la gracia de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. Él es bueno en esencia. Así como veíamos la semana pasada que Dios es santo en su esencia, Dios es amor en su esencia, Dios en todo su ser es bueno. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. En Él no puede existir nada que sea desperfecto. Dios es bueno en sí mismo. Y esa bondad Dios la ha transmitido a través de sus obras y la ha mostrado también en su relación con el mundo, con la raza humana y con su pueblo. Y en esta mañana vamos a ver algunos aspectos acerca de esa bondad de Dios revelada en su palabra. En el primer punto podemos ver que en Él no hay imperfecciones. Nuestro Dios es perfecto, es totalmente bueno. Él es bondad pura. Nuestro Dios es el mejor de todos los seres. Es decir, no existe otra persona, otro ser en todo el universo que sea mejor que Dios. Dios es bueno en todo su ser. Es bondad pura. Él no se complace en la maldad. No es un Dios al que le agrade el dolor, el sufrimiento, ni mucho menos el pecado, porque es un Dios santo, como nos lo exponía Mervin la semana pasada. Y en quinto lugar, nuestro Dios es luz. Y la Escritura refiere allí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, acerca de este punto y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ni la más mínima sombra de pecado en nuestro Dios. Por lo tanto, adoramos a un Dios que es totalmente santo. Cuando nosotros escuchamos acerca de otras mitologías, de historias, de fábulas, de otros dioses, o mejor dicho, falsos dioses, en China, con el hinduismo, con el taoísmo, en la India, con los miles de dioses que ellos manejan, etc. Hay dioses dentro de su grupo de dioses que ellos adoran que se complacen en la maldad y piden sacrificios humanos desde la antigüedad y les gusta el pecado. Igualmente lo podíamos ver en la mitología griega. Pero Dios, siendo el Dios verdadero y Dios bueno, se ha manifestado totalmente diferente a las concepciones que los otros pueblos tienen acerca de Él. Por lo tanto, en Él no hay ninguna tinieblas. Su bondad se refleja en sus obras. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que Dios se ha revelado en su palabra, pero también se ha revelado en su creación. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios todo lo hizo bueno. Él creó el cielo
y la tierra en 6 días. Y dice que cuando terminó su obra en el día sexto, dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bien. Y no solamente lo hizo bien, sino que también lo hizo con bondad. Quiero tomar, por ejemplo, que pensemos acerca de las frutas. Cuando tú tomas una banana o un cambur, como decimos en Venezuela, un plátano, como dicen aquí en Chile, tú tomas ese fruto con una cáscara, recubierto, y vemos allí un color que llama la atención a nuestra vista. Pero cuando nosotros destapamos esa cáscara, vemos un fruto bueno, apetecible a los ojos, y cuando lo probamos, sabemos y disfrutamos de un sabor único. Y todo eso fue concebido en la mente de nuestro Dios. Dios prepara no solamente algo que llame nuestra atención, sino que también satisfaga nuestras necesidades. Piensa también ahora en la forma en la que Dios ha hecho el cuerpo humano. Las manos. Las manos están hechas para agarrar, para sostener, pero también están hechas para acariciar, están hechas para hacer trabajos en mínimos detalles. Y esa perfección que Dios dio al mecanismo de las manos también fue concebida en su bondad, en su mente. Yo ayer pensaba en los pulmones, unos órganos tan vitales, que son tan sensibles. Sabes que no puede entrar agua a tus pulmones porque puedes morir. Pero Dios ha recubierto los pulmones y los órganos vitales con la caja torácica. Todo eso es reflejo de la sabiduría, del poder, del conocimiento de Dios, pero también de su gran amor y de su gran bondad. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en perfección y lo ha hecho bueno. Dice el Salmo 104, versículo 24, que toda la tierra está llena de sus beneficios. Vamos a leer allí el versículo, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Igualmente vemos en sus obras su bondad, pero también su misericordia, que acerca de ese atributo vamos a ver la semana que viene, el pastor Hernán nos lo va a estar desarrollando mejor. Pero vemos, dice la Escritura, que su misericordia se ve en todas sus obras. El Salmo 145, versículo 9, dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Por lo tanto, en las obras de Dios, en su creación, podemos ver su bondad. Hace tiempo escuchaba a una persona hablando acerca de la distancia que existe entre el sol y la tierra. Si Dios hubiese hecho que la tierra estuviese 1 milímetro más cerca del sol, la vida en el planeta no fuese posible. Si Dios hubiese hecho que que la tierra estuviese 1 milímetro más alejado, tampoco fuese posible la vida en el planeta. Dios en su bondad y en su poder, en su sabiduría, puso la tierra, la colocó, como dice la Biblia, en el abismo, refiriéndose al infinito, la sostiene el Señor y la puso en la distancia exacta para que toda vida que hay en este planeta se pudiera dar. Piensa en la bondad de Dios en la copa de los árboles. ¿Cómo podemos disfrutar de una buena sombra cuando estamos en tiempo de verano? Piensa en la bondad de Dios también reflejada en las 4 estaciones. Dios no es un Dios monótono, ha dado esa diversidad. Piensa en la bondad de Dios, en cómo la tierra, Dios la ha creado para que dé frutos en su tiempo y para el sustento, no solamente de la vida del ser humano, sino también de la vida de todo ser viviente. Dios ha hecho todas las cosas buenas. Incluso, por ejemplo, las estrellas, lo que utilizan los navegantes para poder andar en el mar, principalmente antes de la tecnología, era navegar guiándose a través de las estrellas. Dios puso todo eso allí, pensando en el bienestar de sus criaturas, pensando en el bienestar de todos nosotros. Por lo tanto, no todo en la vida son problemas. Hay problemas, enfrentamos problemas, pero Dios ha diseñado este planeta para que tú y yo vivamos cómodos, para que podamos respirar, disfrutar del aire, para que podamos incluso disfrutar de la luz del sol
que recarga nuestras baterías, nos provee de la vitamina D. Dios ha creado el agua para que nos hidratemos, pero también ha creado el agua para que nos lavemos. Y ha hecho Dios en su gran misericordia que tengamos una diversidad de alimentos y de gustos. Dios, si hubiese querido, hubiese creado los alimentos con las mismas funciones que tiene ahorita, pero sin sabor. Pero Dios en su bondad ha hecho que también hasta en los alimentos encontremos placer al comerlos. Puso en nuestras bocas, en nuestra lengua, las papilas gustativas para que degustemos, distingamos los sabores y disfrutemos de la bondad de Dios reflejada en sus obras. No puedo sino emocionarme al pensar en esa bondad maravillosa de Dios reflejada en sus obras. Continuamos. Dice la Biblia también que su bondad se refleja no solamente en la creación, sino también hacia sus criaturas. Y vamos a buscar allí en Mateo, capítulo 6, versículo 6, lo que el mismo Señor Jesucristo refiere. Él muestra su bondad en cuanto a provisión. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Allí vemos también la bondad de Dios en proveer para sus criaturas. El Salmo 145, versículos 15 y 16, ustedes lo pueden ver allí en su pantalla, dice lo siguiente: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios provee entonces para sus criaturas y, como les mencionaba anteriormente, Dios provee también de deleites. Cuando nosotros vemos el amanecer, cuando vemos el atardecer, nuestra alma se deleita en la gloria de Dios. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, declara que todo fue hecho con sabiduría, por la sabiduría de nuestro Dios. Y yo te invito en esta hora a que busques allí en tu Biblia el Salmo 104. Lo vas a ver allí en tu pantalla. Permíteme leerlo desde aquí. Y presta atención a cada detalle de lo que dice allí a partir del versículo 10, de cómo Dios protege, provee y da deleite a sus criaturas en su creación por su bondad. Dice el Salmo 104, versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Versículo 13 dice: Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Verso 14: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Dios muestra su amor y su bondad a toda la raza, a todas sus criaturas. El versículo 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Versículo 19, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es de noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Verso 21, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Dios no deja abandonada a ninguna criatura. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. El versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar. Piensa en eso, visualízalo.
en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. ¿Cuánta cantidad de seres existe en el mar? Casi innumerables, todas las especies. He allí, versículo 26, perdón, allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Versículo 27, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, son frustrados. Se turban, perdón. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Versículo 30, envías tu espíritu. Son creados y renuevas la faz de la tierra. Vemos que Dios es bueno en su ser, en su esencia, lo refleja en sus obras. Dios no es bueno en teoría, Dios es bueno en la práctica. Podemos verlo, podemos experimentar la bondad de Dios todos los días en nuestras vidas. Asimismo, en su trato especial con el ser humano, Dios tiene un trato especial también, no solamente con las criaturas, los animales, sino también con el hombre. Dice Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, o malos y buenos, perdón, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué Jesucristo les dice esto a sus discípulos? Porque Él nos dice, amen a sus enemigos, oren por los que los ultrajan y os persiguen. Hagan bien a los que a ustedes entonces les hacen mal. Y refiere ese versículo para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Imagínate, Dios no es como nosotros. Nosotros por lo general amamos a los que nos aman. Tratamos bien a los que nos tratan bien. Pero Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, trata bien a toda la raza humana que detesta a Dios. La raza humana se la pasa criticando las obras de Dios, se cree más sabios que Dios. A veces nosotros como seres humanos queremos cuestionar los designios de Dios, los propósitos de Dios, y blasfemamos el nombre de Dios muchas veces. Y a pesar de eso, Dios aún sigue haciendo que todos los días salga el sol, que todos los días la raza humana respire y que todos los días puedan ser saciados de toda clase de bienes. Dios es bueno con los ingratos y malos. En segundo lugar, dice el Salmo 68, 19, que Dios nos colma cada día de sus beneficios. Dice el Salmo, bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Tú te levantas y por lo general ya Dios ha tenido para ti la provisión del día. Descansaste porque Dios permitió, te diseñó para que tú descansaras, te diseñó para que trabajaras, diseñó tu cuerpo para toda clase de trabajos, pero también te hizo para que tú recargaras tus baterías y recargas tus baterías y vuelves a salir a trabajar. Dios provee para ti el vestido, Dios provee para ti el alimento, Dios te colma con sus beneficios. En tercer lugar, Dios es bueno para con el que le busca. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Por lo tanto, podemos acercarnos con confianza a Dios. Dice la Biblia que Dios no rechaza al que viene a él con un corazón contrito y humillado. Al que viene a él con un corazón humilde, Dios no le echa fuera. Dice también la Biblia que Dios más bien resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú buscas a Dios, Dios no te va a rechazar. Tienes que buscarle con un corazón contrito y humillado, reconociendo que Él es bueno, reconociendo su bondad. Y si tú esperas en Él, ¿tú crees que Dios no te va a saciar? ¿Dios no va a cumplir lo que tú esperas? Sí, Dios es bueno para el alma de los que en Él esperan. En su bondad envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Dios pudo haber dejado a la raza humana morir y perderse para siempre. Dios pudo haber incluso aniquilado al ser humano. No lo hizo por su paciencia, que lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Pero Dios en su amor, en su bondad, envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que tú y yo no nos perdiésemos,
eternamente. En su bondad también Dios nos llevará a la vida eterna. ¿Sabes algo? La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que les aman. Dios en su poder ha preparado y en su bondad una serie de bendiciones que nos esperan allá en los cielos. Por su amor y su bondad disfrutaremos en el cielo solamente bienestar. A ese tiempo en el cielo le llaman el reposo eterno. Allí no habrá llanto, no habrá enfermedades, no habrá enemistades, no habrá dolor, no existirá la muerte. Allá no habrá pecado por el que suframos. Todo allá en el cielo será bueno, porque delante de un Dios bueno y delante de la presencia de un Dios santo, no puede haber nada malo, no puede haber pecado, no puede haber inmundicia. Y Dios ha preparado para todos los que han creído en su nombre, a los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, solamente cosas buenas. Y todo eso ha salido de un corazón bueno, del corazón bueno de Dios, que es bueno para con todos nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al conocer acerca de la bondad de Dios? Alabarle. La Biblia nos llama en muchos pasajes, en el Salmo 118.1, en el Salmo 100, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es una de las razones principales por las que debemos alabar a Dios, porque Él es bueno. Siempre que el pueblo de Israel salía a pelear alguna batalla e iban cantando, iban los músicos delante con el arca del testimonio, los sacerdotes iban proclamando la misericordia de Dios y alababan a Dios porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Dios ha mostrado su verdad, su bondad para contigo, para toda la creación y para con todos nosotros. Dice el Salmo 107, versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Te invito en esta hora a que tú adores el nombre de Dios, a que le alabes por su bondad, por su grandeza, por su gracia, por su misericordia. Dios es bueno y es digno de toda alabanza. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora este segundo atributo en esta hora que tiene que ver acerca de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es como por lo general nosotros concebimos en el día a día. Decimos que la paciencia es la ciencia de la paz o la ciencia de saber esperar. Pero en Dios la paciencia tiene otra implicación. Primero, va de la mano con su bondad, con su misericordia y con su perdón. Cuando Dios en su paciencia aplica misericordia, ¿verdad? Lo hace por piedad, por la miseria de la criatura. Cuando Dios trata con el ser humano con misericordia es porque tiene compasión de él y ve su condición de miseria. Pero cuando hablamos acerca de la paciencia de Dios, Dios trata al ser humano como este juez que es justo, y del otro lado está el ser humano que es culpable ante Dios por romper todas sus leyes y todos sus mandamientos. Por lo tanto, Dios soporta, Dios tolera al ser humano y su pecado, pero aguanta el castigo. A eso se refiere la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es aquel aspecto de la bondad o del amor de Dios en virtud del cual Él soporta al obstinado y al malvado a pesar de su persistente desobediencia. Y hay muchos reflejos en las Escrituras acerca de esa paciencia que Dios ha mostrado a su pueblo. El Salmo 103, versículo 8 y versículo 9 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Significa que Dios al ser humano, a pesar de que conoce que es culpable de juicio, de que debe incluso delante de su ley morir, pagar con su vida, Dios lo trata con misericordia.
Dios trata con compasión al ser humano y aguanta el castigo a aquel que aún no se ha arrepentido. Como les decía, en su longanimidad o en su paciencia, Dios envió profetas a su pueblo en incontables ocasiones. ¿Y sabes qué hacía la gente con los profetas? Cuando les decían, hey, arrepiéntanse, están cometiendo pecado. Hey, arrepiéntanse, viven en fornicación, ultrajan, viven en idolatría, vuélvanse al Dios verdadero. El pueblo apedreaba a los profetas, los perseguía y los mataba. Y Dios en su paciencia no castigaba el pecado en el momento. Esa paciencia de Dios es el poder que Él tiene en sí mismo de detener el castigo hacia sus criaturas por su misericordia. Sin embargo, Dios es paciente, pero no deja de ser justo. Y Dios, porque es santo, debe castigar el pecado también. Y porque es justo, debe castigar el pecado. Hoy en día, Dios también envía sus profetas, los que pueden enseñar la palabra de Dios al pueblo, profetizan, es decir, traen el mensaje de Dios al pueblo. ¿Y sabes qué hacemos muchas veces nosotros con los profetas? Los criticamos, los ponemos en ridículo, juzgamos por qué hacen esto o aquello. Incluso los queremos medir con una vara con la que nos medimos a nosotros mismos. Y sabes, Dios no nos ha puesto por jueces de los profetas. Dios no nos ha puesto por jueces de los pastores. Dios nos ha puesto más bien para que nosotros nos sometamos a ellos y les demos honor, como dice su palabra. Imagínate, ¿vamos a apedrear ahora nosotros a nuestros profetas o vamos a escuchar lo que Dios envía a través de ellos? Eso es para que reflexionemos acerca de eso. Dios entonces es paciente, pero también es justo y santo. Y dice Jeremías capítulo 46, versículo 28, que Él no dejará sin castigo el pecado. Vamos a leer allí. Jeremías 46, desde el versículo 28, dice, tú, siervo mío Jacob, Dios hablando con su pueblo, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Hago una pausa allí. El pueblo de Israel fue dispersado precisamente en castigo por sus pecados. Cuando ya alcanzó el colmo del pecado del pueblo, Dios castigó y envió pueblos enemigos que los llevaron cautivos. Sin embargo, Dios allí les está dando una palabra de consuelo. Les dice, yo los esparcí, pero también destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. ¿Por qué? Porque esas naciones se ensañaron contra el pueblo de Dios. Ahora, la parte B del versículo dice, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios es bueno. Y sabes, es como Él es nuestro Padre Celestial. Él, por ejemplo, nosotros cuando vemos que nuestros hijos se portan mal o no obedecen a lo que nosotros les decimos, nosotros debemos castigarlos. Y a veces el castigo va por niveles. Primero puede ser una mirada. Nosotros fuimos entrenados para interpretar las miradas de nuestros padres. Después va una reprimenda o un regaño verbal. Puede pasar a un castigo, incluso obedeciendo lo que dice la Biblia, pasar al castigo físico, sin llegar al maltrato, por supuesto. Dios hace lo mismo con nosotros, nos advierte, nos envía sus mensajeros, nos da oportunidad de que rectifiquemos, y cuando no lo hacemos, Dios nos castiga porque Él es justo en su esencia. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque ciertamente estamos estudiando acerca de nuestro Dios, conociendo al Dios al que adoramos. Y debemos entender que ciertamente Dios es amor, pero Dios es santo. Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es justo, pero también es misericordioso. Dios es misericordioso, pero también es justo. Entonces, sus perfecciones no tienen contradicciones en sí mismo. Si alguna perfección suya, algún atributo suyo chocase contra otro, entonces Él no fuese Dios, Él no fuese perfecto. Por lo tanto, Dios en su justicia debe castigar el pecado, porque Él es santo. Romanos, capítulo 2, versículos 4 al 11 nos enseña que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice Romanos, capítulo 2,
¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Esa paciencia y longanimidad en el griego, si no me equivoco, es la palabra macrotumía, que significa ese poder de poder esperar para no castigar el pecado con toda la ira en el momento. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios ha destinado un día en donde dará el pago justo a cada uno por sus pecados. Si no se han arrepentido, el pago será justo, será severo, pero habrá condenación. Pero si ya nos hemos arrepentido, Dios igual castigará el pecado, aunque ya lo ha castigado en Cristo Jesús. Ya nosotros estamos libres de esa condenación, porque precisamente Jesucristo sufrió todo el castigo que nosotros merecíamos sufrir. Y nosotros no podíamos soportar el castigo completo. Por lo tanto, Dios envía a su Hijo Jesús, quien en su condición de hombre y de Dios soporta el castigo de Dios, porque la justicia de Dios demandaba castigo. Y entonces en Cristo Jesús fue totalmente completo. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta frase nos refiere acerca de la justicia de Dios. Esta frase nos refiere acerca de la imparcialidad de Dios en cuanto al pecado. Ahora, Dios mismo nos da ejemplo en su paciencia para que nosotros también entonces apliquemos esa misma paciencia con nuestros semejantes. Sabes, a veces nosotros somos intolerantes ante los demás. Ante las fallas de otros, acusamos, levantamos el dedo. Ante las fallas de otros, murmuramos, comentamos detrás a sus espaldas. Pero la Biblia nos llama a hacer todo lo contrario. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esa paciencia es la misma paciencia a la que se refiere en cuanto a Dios de tolerar. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios nos exige algo que Él mismo ya ha hecho por nosotros. Dios nos perdonó, Él nos exige ahora que nosotros perdonemos a nuestros semejantes. Dios ha soportado el pecado, igual lo castiga, y Dios quiere que nosotros también nos soportemos los unos a los otros, llevemos las cargas los unos de los otros. Por último, vamos a ver el tercer atributo de Dios, que es uno de los atributos más famosos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios que tiene que ver con la paciencia, que tiene que ver con la bondad y que está encerrada también en el amor de nuestro Dios, que lo vamos a ver en el siguiente domingo. La gracia de Dios, hay una definición allí que dice, es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios. Vamos a ir por partes. Es eterno porque Dios, como lo vamos a ver más adelante, desde la eternidad actuó con gracia sobre nosotros porque sabía que nosotros íbamos a pecar. Y es totalmente gratuito porque Dios no exige una compensación a cambio. Si Dios te exigiera algo a cambio por su salvación, entonces ya no sería por gracia, sería por obras. Y si fuese por obras, entonces ya no sería por gracia como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, es
eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de favores espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Nosotros somos esas criaturas culpables e indignas, ¿sabes? Dios ha tratado al ser humano, sobre todo a sus hijos, a los que ha salvado con gracia, como no ha tratado al resto de sus criaturas. Porque Jesucristo no vino a redimir sino a los hijos de Adán. Jesucristo no vino a morir por los animales, ni vino Jesucristo a morir por los ángeles que pecaron. Jesucristo vino a redimir a la raza humana, vino a redimir a los hijos de Adán que en Adán habían pecado, vino a morir por todos nosotros. Y por eso es que Él tomó la forma del ser humano, tomó la forma de siervo, dice la Biblia, se hizo hombre como nosotros, nació de una mujer y lo hizo precisamente para salvarnos porque estábamos bajo condenación. Y esa salvación ha sido enteramente por su gracia. La gracia es gratuita y, como les dije, no exige compensación alguna. Y cuando hablamos acerca de la gracia y de las obras en cuanto a la salvación, ahí vemos que hay una incompatibilidad. La gracia no puede convivir con las obras y las obras no pueden convivir con la gracia. La gracia da todo el crédito a Dios, da toda la gloria a Dios, da todo el reconocimiento de la salvación a Dios. En cambio, la gloria da el reconocimiento al hombre. Y lamentablemente, todas las religiones del mundo obligan a los demás o a los que forman parte de ellos a hacer obras para salvarse y acumular obras, a acumular gracia para ver si al final puedes ser salvo. Te dicen, bueno, cumple con todas estas leyes, vístete de esta manera, adora a estos dioses, cumple con este rito. Pero en Jesucristo no tenemos que hacer nada de eso. En Jesucristo lo único que tenemos que hacer es creer que Él es el Hijo de Dios, confesarle con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Confesar que Él es el Señor. Ahora, las obras chocan con la gracia y, como les decía, la gracia choca con las obras. Incluso la gracia choca con el intelecto humano. ¿Por qué? Porque el ser humano a veces no puede concebir que no se pueda ganar las cosas por su propio esfuerzo. Y cuando tú predicas el verdadero evangelio a una persona que nunca lo ha escuchado, el primer choque que existe ahí es decir, yo soy una persona buena, yo creo, simpatizo, pero no soy fanático, te dicen muchas veces. No, yo ayudo a los necesitados, no tengo problemas con nadie. ¿Por qué no puedo merecer el cielo? Yo soy buena persona. Es más, en mi ayuda a los demás estoy acumulando cupones para entrar al cielo. Pero no funciona de esa manera. No funciona de esa manera la salvación en Jesucristo. Ahora, vamos a ver allí cuáles beneficios nos ha dado a nosotros la gracia de Dios. En primer lugar, como les dije, nos fue conferida en Cristo Jesús desde la eternidad. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, refiriéndose a Jesucristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes de la fundación del mundo. Ya Dios había pensado en ti que crees en Él. Y sabía que tú ibas a pecar, sabía que ibas a cometer errores, pero con todo y eso decidió por su gracia salvarte. Es allí donde vemos la grandeza de la salvación de Dios. En segundo lugar, la gracia de Dios nos da una justificación gratuita. Justificación significa ser declarado justo delante de Dios. Para poder estar en la presencia de Dios, tenemos que ser declarados justos. Y por nuestros propios medios no podemos hacerlo. Porque si nosotros quisiésemos cumplir toda la ley de Dios y fallamos en un solo de los mandamientos, entonces quebramos toda la ley, como dice la Biblia. Al ver nuestra incapacidad de poder cumplir con toda la ley de Dios, Dios envía a su Hijo Jesús para salvarnos y para que Él, cumpliendo a cabalidad la ley de Dios, entonces nos diera a nosotros esa salvación. Ahora, esa justicia de Cristo nos es impartida a nosotros. Y nosotros somos declarados justos por la fe en Jesucristo, no por nuestras propias obras.
Romanos 3, 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente, la salvación no se compra, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Como veíamos anteriormente, Dios en su paciencia pasó por alto el pecado, todos los pecados pasados. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces somos salvos por la gracia de Dios. Esa gracia nos da una justificación gratuita y esa justificación es solamente a través de la fe. Tercer punto. Hemos sido salvados por la gracia de Dios, dice la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, lo conocemos muy bien, pero no está de más leerlo. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, es un regalo de Dios esa gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. En cuarto lugar, en viendo esos beneficios de su gracia, vemos que es sobreabundante en comparación con el pecado. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, que donde abundó el pecado, donde el pecado se multiplicó, allí sobreabundó la gracia. La gracia de Dios ha cubierto también entonces todos nuestros pecados pasados, los pecados que cometemos hoy, incluso nuestros pecados futuros. Ojo, no como una licencia para pecar, pero sino mostrando más bien la amplitud, el tamaño de la gracia de Dios y del amor de Dios reflejado a través de Cristo Jesús. Entonces Dios nos ha mostrado a nosotros su bondad. En la creación nos ha mostrado su bondad a través de sus obras, nos ha mostrado su bondad a través de Cristo Jesús, nos ha mostrado su bondad y su paciencia pasando por alto nuestros pecados sin dejar de castigarlos, porque los castigó en Cristo Jesús, pero nuestro Dios también nos ha tratado con gracia, nos ha tratado con un favor que es inmerecido. ¿Y qué hacemos nosotros ante su bondad, ante su paciencia, ante su gracia, sino alabarle? Quiero terminar con esto que dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A través de Jesucristo, Él nos ha aceptado. Ahora, cuando estudiamos bien ese capítulo, Efesios capítulo 1, vemos que el propósito de toda la creación es alabar la gracia de Dios. Es alabar, dice otro versículo, la gloria de Dios, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Cuando reconocemos y vemos la gracia de Dios en nuestras vidas y le alabamos por ello, estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados todos nosotros. Vamos a adorar a Dios en esta hora, vamos a dar gracias por su gracia, por su amor y su poder. Hermano, acércate a este Dios maravilloso que se ha revelado en su palabra y que se ha revelado también a través de la creación. El propósito de toda esta serie es precisamente esto, que conozcamos al Dios al que adoramos, nos humillemos delante de Él y le conozcamos. Dice la Biblia, diciendo el Señor, que si alguien se va a alabar o se va a reconocer en algo, alábese el que me conozca. Alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios y que hago justicia y juicio porque estas cosas quiero, dice el Señor. Por allí parafraseado. Entonces, alabemos a Dios, ríndete ante Él. Y si tú todavía no te has rendido a sus pies, hoy es el día de salvación, no lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Confiesa que Jesucristo es el Señor. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo por esa gracia maravillosa que acabamos de ver hoy. Señor, te adoramos en esta hora, bendecimos tu nombre y no podemos sino darte gracias por tu gracia maravillosa, por tu amor manifiesto para nosotros, Señor, todos los días. Gracias porque cada día provees para nuestro cuerpo, pero también provees el alimento para nuestra alma.
Gracias porque nos cuidas, Señor. Hay peligros todos los días y tú nos cuidas y nos guardas. Gracias porque nos guardas del maligno. Y si alguna vez, Señor, no llega a suceder algo que sea malo comparado a todo lo bueno que vemos todos los días, Señor, sabemos que detrás de todo eso tú tienes un propósito bueno, porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos por ese amor que nos manifestaste también en Cristo Jesús. Y gracias porque hoy nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, y conocerte a ti que te has revelado allí, Señor, a través de ella, y que nos hablas a través de tu Espíritu Santo. Señor, te pido que llegues a las personas a través de este mensaje. Te pido, Señor, que todos nosotros como pueblo tuyo nos acerquemos a ti y busquemos, Señor, conocerte y buscar tu rostro todos los días para vivir y cumplir el propósito por el cual fuimos creados, que es adorar tu gracia, Señor. Gracias te damos por tu gracia, por tu bondad, porque vemos tus beneficios en la creación, Señor, todos los días, por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque tanto nos has amado, Señor. Nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Bendecimos tu nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Dios te acompañe durante toda esta semana y todos los días de tu vida. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.